pues nuevamente una semana más en nuestro apartado Flores y Plantas, apartados que hacemos junto al vivero municipal Pinares de Torremolinos. Nos encontramos con su técnico José Ramón. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido de nuevo. Gracias, igualmente. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial. Nuestro programa de hoy va destinado a los acolchados o mulching, que es el término en inglés. Pues sí, se conocen más bien quizás con el término en inglés, aunque tenemos que un poco rehusar y utilizar nuestros términos que para ello están, ¿no? Los acolchados es una técnica de cultivo que consiste en cubrir la superficie de nuestro jardín con un material, sea este un material inerte o sea un material orgánico, ¿no? Tienen muchísimas funciones, digamos que cada vez se utiliza más como alternativa al césped, fundamentalmente, que es el tapiz que se ha utilizado siempre en la costa, ¿no? ¿Por qué surge o por qué se le está dando más importancia últimamente? Pues fundamentalmente por el problema tan acuciante que tenemos por falta de agua, ¿no? Nos tenemos que buscar un poco la vida con sistemas de riego un poco menos agresivos en contra del agua, y sin duda ninguna esta técnica de cultivo es ornamental porque, como ahora explicaremos, podemos jugar incluso con colores. Evidentemente necesita mucho menos agua el jardín con este tipo de materiales, ¿no? ¿Qué ventajas, además de utilizar poca agua, tiene de poner un acolchado en nuestro jardín? La verdad es que tiene muchas, quizás la más importante sea la del ahorro del agua, pero evita la emergencia, por ejemplo, de las malas hierbas, que tanto mantenimiento dan. Es decir, el mantenimiento de jardines existe fundamentalmente porque hay mala hierba en el suelo, ¿no? Si no existieran las malas hierbas, pues no tendríamos prácticamente justificado el trabajo anual dentro de un jardín. La técnica de construcción que ahora comentaremos de los acolchados hace o impide que las malas hierbas germinen, ¿no? Fundamentalmente porque está impidiendo que le llegue la luz y el aire, ¿no? Por lo tanto, es una técnica que, uniendo estos dos factores, resulta tremendamente interesante a la hora de aplicar un jardín de bajo mantenimiento o un jardín de xerojardinería, como ya nuestros televidentes también conocen. Porque la xerojardinería, que nació en Estados Unidos hace ya algunos años, trata de construir jardines con muy poca agua, ¿no? Entonces, una parte fundamental está en la elección de plantas, otra parte fundamental está en la reducción de la masa vegetal referida a césped, y por supuesto la utilización de los acolchados es evidente que se tiene que hacer para que la erosión pues tampoco sea muy grande, ¿no? En ese sentido, el mulching creo que es una técnica que se va a poner muy de moda, nos guste o no, aunque quizás en la Costa del Sol sea el último sitio donde recurramos a ella, ¿no? Pero incluso ya se van viendo en algunas que otras poblaciones, como por ejemplo Coín, prácticas con césped artificial, es decir, que cada vez se está un poco rehuyendo más del césped porque la realidad es que está faltando el agua y o se hace una gestión buena de la misma o empezaremos a tener problemas, ¿no? Entonces no tenemos por qué acabar con los jardines, porque ya sabéis que en el momento que falta el agua, donde primero se nota es en el abastecimiento al jardín. Entonces hay que decirle a la gente que hay muchos sistemas de riego, los riegos automáticos ahorran muchísima cantidad de agua y el riego por goteo sin duda ninguna es el que más ahorra, ¿no? Entonces, combinando este sistema de riego con una buena práctica de acolchado, creo que los jardines pueden resultar bastante atractivos, ¿no? Después quizás vemos algunos ejemplos y la gente los entenderá, ¿no? Hay varios tipos de acolchados. Hoy vamos a ver aquí una pequeña muestra que no olviden ustedes que pueden adquirir, como siempre, todos estos productos en el vivero municipal Pinares de Torremolinos. De hecho, si usted tiene alguna duda, no dude en preguntar a todos los profesionales. Tenemos aquí, bueno, pues muchísimos tipos, ¿no? Sí. Nos hemos organizado la mesa de manera que tenemos en la zona más cercana a la cámara acolchados que se van a hacer con material mineral, por lo tanto no aportan químicamente nada al suelo. Y la parte trasera, pues hay distintos tipos de material para acolchado orgánico, ¿vale? Entonces la gente podrá usar el que mejor venga. Podemos dar algunas directrices, por ejemplo, la piedra mineral de color, pues va a aportar estéticamente al jardín algo que no va a aportar la materia orgánica. Podemos jugar con los colores y podemos jugar con las líneas haciendo esos colores. Por lo tanto, es una técnica bastante atractiva, ¿no? Después hay también lava volcánica, que es un material que la gente conoce porque lo hemos presentado en otras ocasiones para los cactus, ¿no? El material que pega mucho con el jardín de rocalla, pero el de tipo crásula o cactácea, ¿no?
Material de drenaje, que la gente ya conoce en nuestro programa porque lo utilizamos como base dren para las macetas. Es una técnica que puede quedar esa textura bonita, también contrastando en color. Y después las materias orgánicas, que ya sabemos que después se desintegrarán y serán materia mineral para la planta, es decir, se va a transformar lentamente, gracias a las bacterias que hay en el suelo, en elementos fertilizantes para la planta. Entonces, por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión de la corteza de pino, que puede tener texturas distintas, por ejemplo, fina, como en este caso, algo más gruesa, como este otro, ¿vale? Que pegan bastante o mucho con los macizos de plantas coníferas, ¿no? Tanto si estas son horizontales como verticales. Entonces, puede tener su uso en ese rincón. Tenemos una aquí que no hemos visto mucho, ¿no? Y este es un sustrato que se utiliza fundamentalmente para producción, pero que se puede utilizar también a la hora de ejecutar un acolchado, que es la turba, ¿no? Turba rubia en este caso. El único inconveniente es que debemos de quizás prepararle un cajón demasiado definido porque como la gente puede observar se puede ir con el viento muy fácil, por lo tanto no se puede dejar en superficie, tiene que estar, digamos, embutida en el porque suelo. Es muy finita, ¿no? Sí. Entonces esto, por ejemplo, para un macizo de planta acidófila, la turba tiene el pH corregido y bajo, la turba rubia concretamente puede rondar sobre 5, 5,5. En este caso, en un macizo, por ejemplo, de camelia, rododendro, azalea, toda la gente que sea amante de este tipo de plantas, pues puede ser ideal el preparar un acolchado con turba, ¿no? José Ramón, ¿cuál es el proceso de ejecución? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a poner sobre nuestro jardín pues este acolchado? No sé si tiene que ver también muchísimo la planta que hemos elegido, ¿no? Evidentemente, todo hay que evaluarlo. El proceso de ejecución al que te refieres, Rosa, es sencillo, ¿no? Esto que tenemos aquí delante son láminas o mantas antihierba, ¿vale? Entonces, digamos que el acolchado no tiene mucho sentido si no utilizamos este otro material, ¿vale? Es decir, la práctica del mulching, del acolchado, dicho en nuestro idioma, es la combinación de una malla antihierba buena, en este caso la mejor, sin duda ninguna, es esta de color marrón que la gente ve aquí, que también tenemos a su disposición en el vivero, junto con el material que la gente decida en función del tipo de planta que tenga. Si tiene cactáceas irá más inclinado a aquel lugar, si tiene un macizo simplemente para coldear y que no se vea el suelo, utilizará el chino, dependiendo un poco, planta acidófila planta conífera aquel, un poco de la elección de la planta, pero evidentemente sobre el suelo, digamos raso, habrá que instalar el goteo, ¿no? Es decir, para nosotros yo creo que la gente va entendiendo que no tiene sentido un jardín sin una instalación de riego, ¿no? Y la instalación de riego, evidentemente, que más ahorra agua es la instalación de riego por goteo, ¿vale? Entonces, estará el suelo, estarán las gomas de goteo, estará la lámina antihierba y encima pondremos el material que se decida colocar en función de nuestra planta, ¿no? Muy importante que si no ponemos malla no sirve esto para nada. No, porque ¿no? Tiene un motivo muy... A menos que se meta una capa muy gruesa de material muy espesa, la hierba al final germinará. Empieza a crecer. Y ahora tendremos el inconveniente de tener que quitar esa hierba dentro del mulching, dentro del acolchado. Por lo tanto, hay que retirar el acolchado, sacar la mala hierba, volverlo a instalar. Ese procedimiento es excesivamente caro, costoso y además un poco penoso, diría yo, ¿no? Bueno, hay varios tipos, ¿no? Hemos estado viendo... La gente no puede usar el tacto, evidentemente, a través de la cámara, pero es mucho más rígida que estas láminas que son mucho más flexibles, ¿no? Por lo tanto, eso dice que aquí va a dejar pasar menos la luz y menos la germinación, evidentemente, de la mala hierba estará más controlada, ¿vale? Hay muchas clásicas por ahí que no las hemos traído porque quizás nos vamos a las de mayor calidad, pero la típica malla negra que la gente ve también funcionaría. Que en este caso dejaría algunos huecos entre el cosido que trae, ¿no? De fábrica, pero bueno, sería correcto antes de poner el mulching directamente sobre el suelo, ¿no? José Ramón, hemos visto varios tipos de acolchado que les estamos presentando, pero sí que es verdad que bueno que se va innovando como en todo a lo largo del tiempo, al paso del tiempo, y se están ideando muchísimos acolchados diferentes, ¿no? Con muchísimo color, con materiales que a lo mejor ya no nos sirven o no vamos a utilizar y que podemos hacerlo, como comentabas anteriormente, que una rueda. A ver, cuéntanos esto de la rueda, que me parece muy interesante.
cada vez más, evidentemente, tenemos el problema de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es decir, todos los residuos que el día a día genera, es muy importante el poder reciclarlos. Entonces, al que tú te refieres, que es el caucho de las gomas que utilizan los vehículos, cuando se deterioran, hay plantas de fabricación que las pican, ¿vale? Y las tiñen de colores. Entonces, eso perfectamente puede resultar, y de hecho se está haciendo, para utilizarlo en el ejemplo ornamental, ¿no? En el campo ornamental. Las astillas, por ejemplo, de los restos de poda, igual, hay fábricas que las trocean, las pican, dejan un tamaño parecido al que tiene la corteza de pino y las vuelven a colorear. Entonces, tanto los restos de poda como los restos de neumáticos se están utilizando en el campo ornamental gracias a las prácticas y esta técnica de cultivo que es el acolchado, ¿no? Entonces, es muy interesante el poder reciclar pues todo lo que sea residuos que generemos en el día a día, ¿no? Y es un dato a tener en cuenta. Todavía no hemos conseguido en el vivero poder tenerlo a disposición del público, pero en breve plazo creo que sí lo tendremos y la gente gozará de este muestrario, más el de los residuos que tú bien has comentado, ¿no? Además que quedan los jardines muchísimo más vistosos, ¿no? De colores. ¿Esto hace mucho tiempo que se está utilizando? ¿Cuál es el país, o a lo mejor hay un país que lo utiliza más frecuentemente que otros y ahora está llegando aquí? Todo lo que tiene que ver en el campo ornamental, tenemos los países centroeuropeos que son los pioneros en prácticamente todo. Por ejemplo, Francia, Holanda, Bélgica, es decir, todos estos contactos de los que estamos hablando han sido en distintas visitas, sobre todo a ferias internacionales, como por ejemplo de Valencia, en Iberflora, donde año a año se presentan distintos productos, incluidos pues esto de lo que hablamos, con plástico reciclado, neumáticos reciclados, astillas de madera, todo eso se presentan anualmente y aquí el sitio para conocer todo esto es Iberflora en Valencia, ¿no? ¿Y esto de materiales cómo afecta a las plantas? Porque claro, yo decía, ¿cómo vamos a ponerles a la planta? A ver si se van a morir o algo. También es una buena reflexión porque hay que decir que evidentemente esos tintes que se le mete al caucho, esos tintes que se le mete a la astilla de madera, si no, es decir, pueden ser perjudiciales si no están bien estudiadas, ¿no? Es muy acertado lo que acabas de comentar. Hay que decir que todos estos tintes están perfectamente estudiados, son ecológicos, no afectan al sistema radicular de las plantas, incluso de la misma, digamos, gama existen ya tintes para el césped en invierno, es decir, hay pinturas, para que la gente nos entienda, verde, que sabemos aquí, por ejemplo, el cinodón y el ecenotaflum, es decir, la grama y el gramón cotidianos de los que tenemos en nuestros parques y jardines, amarillen, es decir, entran en latencia invernal. ¿Esto cómo se evitaría? Pues simplemente con estos sprays que comentamos, que ya están en el mercado y son perfectamente ecológicos. Por lo tanto, los tintes a los que tú te refieres hay que dejar tranquila a la gente en el sentido de su utilización, porque no contaminan en absoluto la capa freática. De todos los acolchados que hemos presentado, ¿cuál es el que más utiliza la gente? ¿Cuál es el que más conocen? Porque también muchas veces el problema es que no conocen. Bueno, yo tengo que decir que el área de parques y jardines sí utiliza el mulching fundamentalmente con material árido por una razón, porque pesa más, entonces es más difícil que se mueva, ¿no? Quizás es más textura de la que estamos presentando aquí, por razones obvias y por razones antivandálicas, ¿no? No se utiliza más por ese motivo, ¿no? Porque siempre es bonito jugar con piedras, sobre todo para los niños, pero a lo mejor no tan niños también, entonces un poco lo evitamos, pero que hay formas de combinarlo en el aspecto urbano, mezclándolo con resinas, ¿no? Resinas fósiles que que sean permeables, que dejen de pasar el agua de lluvia, ¿no? El que más se utiliza a nivel general es el material árido, canto rodado de distintas texturas, ¿no? Que es lo que vamos a mostrarle a la gente en práctica que están haciendo los alumnos de la escuela taller, ¿no? Bueno, pues enseguida vamos a ver esos acolchados y vamos a poner ejemplo a todo lo que les hemos contado, así que enseguida volvemos. Bueno, pues estábamos hablando de esos acolchados o mulching y vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el terreno. Nos encontramos justo en la entrada de la escuela taller. Sí, y aquí vamos a poder ver precisamente una mezcla de muchísimos acolchados, ¿no, José Ramón? En este caso es un acolchado de tipo inorgánico, como se puede apreciar, y bueno, hay muchas cosas que comentar. La primera de ellas es las distintas texturas que presenta la piedra, desde la más fina hasta la más gruesa, con canto rodado ya de un tamaño grande. Y bueno, el colores, ¿no? También es muy interesante, si se pueden conseguir efectos ornamentales muy bonitos.
y bueno, porque la gente entienda a la hora de instalar cómo sería. Nos vamos a fijar en el detalle de instalación que comentábamos anteriormente, donde estará la tierra de jardín, ¿vale? Estará el tubo de riego, todo estará tapado con manta antihierba y cubierto con tierra. Este es el acolchado y esto es como hay que ejecutarlo después, ¿vale? De manera que la manta, pues evidentemente, no se ve, ¿de acuerdo? Entonces, por tapa estaría el suelo, la capa de riego, ¿vale? La tubería en este caso, por encima la manta antihierba y justo por encima el material que hemos elegido de acolchado, que en este caso es piedra, canto rodado, de color rojo, rosa, y que va aumentando de textura conforme vamos avanzando en el jardín, ¿no? Incluso con un cambio en el color, ¿no? Así que este es un poco, Rosa, el resumen de lo que hoy pretendemos mostrarle a la gente, de otra alternativa o forma de cubrir el suelo que no sea el césped, ¿no? Es una forma de ahorrar agua bastante interesante. Hay que decirle a la gente que evidentemente todo el riego que aquí se ve está dirigido desde un programador de riego, por lo tanto de forma automática, que ello conlleva que se ahorre mucha más agua, ¿no? Fíjate, José Ramón, que hemos aprendido hoy muchísimo de muchísimas personas. Bueno, pues no nos fijamos precisamente en estas cosas, parecen pues que solamente son objetos decorativos, pero que, como ustedes han visto, todo tiene su función y se hace por un motivo determinado, no es porque queramos poner piedrecitas a colores. Efectivamente, Así que es lo que la mayoría, si no conocemos, parece. Claro, de hecho se puede observar también como la inexistencia de mala hierba o a lo sumo en los bordes o uniones de los solapes de la manta, pero el resto del jardín permanece pues limpio, ¿no? Eso ahorra mucha cantidad de mano de obra en mantenimiento y en deshiervado, obviamente. Pues nos ha parecido el tema de hoy muy interesante, sobre todo porque bueno, ya se están aplicando en otras provincias españolas pues esas restricciones de que no se puede utilizar el agua, bueno, para hacer grandes riegos, y este sería, bueno, pues una buena oportunidad de poner un acolchado en el jardín, siempre con un riego por goteo y el problema solucionado, ¿no? Es una forma distinta de tratar el suelo, en el sentido de que, bueno, no tiene por qué dejar de ser atractivo, ¿no? Ese diseño, en el caso de que no exista césped, es una alternativa distinta, ¿no? Aquí está hecho con un material inerte, se pueden hacer un montón de cosas con perfiles, incluso dibujos. Me viene a la mente el diseño en el Paseo Marítimo de Copacabana, en Brasil, donde un monstruo del paisajismo como es Roberto Burle Marx hacía el diseño con material inerte, concretamente piedra, ¿no? En color blanco y negro, un contraste bestial, y cómo resultaba junto con las palmáceas aquel diseño, ¿no? Así que se pueden hacer muchas cosas y bueno, esta es una idea, pero la gente evidentemente puede dar lugar a que su mente discurra y se pueden idear muchísimas cosas más, ¿no? Obviamente. Muy bien, pues hemos aprendido hoy en nuestro apartado de flores y plantas, siempre con el Vivero Municipal Pinares de Torremolinos. Te agradecemos muchísimo que nos explique todas estas cositas. Y por cierto, que antes de terminar, ¿cómo va la primavera? Acaba de empezar una estación muy bonita y donde vamos a coger muchas flores. Habiendo sol, hay mucho movimiento en el Vivero Municipal, atendemos a muchísima gente. Quizá haya que pedirle disculpas porque en momentos determinados estamos colapsados, ¿no? Hay gran cantidad, fundamentalmente el fin de semana. Pero bueno, con un poco de paciencia yo creo que todo el mundo se queda bien satisfecho en la atención y desde aquí pues agradecer a la gente que siga pasándose por el vivero, y aquí estaremos pues para ayudarlos y orientarlos en todo lo que ellos necesiten, obviamente.